El mundo académico en Francia está en shock. Toda la élite intelectual del país no puede creer lo que está pasando. Imaginen esto, dos hermanas, dos gemelas idénticas cuyo genio roza lo sobrehumano, con un coeficiente intelectual combinado que alcanza la increíble cifra de 380. Antoinette y Michelle, las joyas de la corona de la Academia Francesa, las niñas prodigio que estaban destinadas a revolucionar la ciencia. ¿Y qué hacen? Le dan la espalda al instituto más prestigioso de Francia, la École Normale Supérieure, para irse a estudiar a un lugar que nadie, absolutamente nadie, esperaba, Colombia. Michelle, ¿se supone que este es un día de celebración? ¿Por qué estás llorando?, le pregunté a mi hermana. Pero las lágrimas que rodaban por las mejillas de mi gemela no eran por un problema matemático irresoluble ni por un enigma de la física cuántica. No. La razón de su llanto, y el epicentro de esta historia que sacudió a toda una nación, era algo mucho más profundo, mucho más humano, la abrumadora belleza del español colombiano, un idioma que parecía tejido con la mismísima alma del realismo mágico. A continuación, prepárense para escuchar el viaje real y conmovedor de Antoinette y Michelle, las gemelas que lo abandonaron todo para encontrarlo todo. Cuando mi hermana Michelle y yo cumplimos 14 años, nuestra celebración no tuvo nada que ver con la de otros niños. No hubo pastel con velas parpadeantes, ni una montaña de regalos envueltos en papeles de colores. Nuestro cumpleaños se celebró en la solemne oficina del decano de la École Normale Supérieure de París, atrapadas entre nuestros orgullosos padres y un comité de académicos de rostros severos. Antoinette, Michelle, comenzó el decano con una voz que resonaba como un edicto. Son ustedes las estudiantes de tiempo completo más jóvenes en la historia de nuestra institución. Un coeficiente intelectual combinado de 380, ¿tienen idea de lo que esa cifra significa? El Ministerio de Educación de Francia sigue su progreso casi a diario. Al oír esas palabras, los rostros de mis padres se iluminaron con una sonrisa de pura satisfacción. Pero Michelle y yo permanecimos impasibles, con la mirada perdida en el paisaje más allá de la ventana. Para ser honesta, estábamos más interesadas en analizar los patrones fractales que formaban las nubes grises en el cielo parisino y en calcular la trayectoria de las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal. Deducir una solución alternativa a la ecuación de Witten a partir de esos patrones era, para nosotras, un desafío mucho más fascinante. Sin embargo, enfrentábamos un problema que ninguna fórmula podía resolver. Un psicólogo experto lo mencionó con delicadeza: nuestra incapacidad para integrarnos. En clase, nos quejábamos de que el material ya lo sabíamos de memoria. Pasábamos las horas mirando por la ventana, completamente ausentes, aunque siempre podíamos dar la respuesta perfecta a cualquier pregunta. Pero nunca, jamás, mostrábamos una sonrisa o una lágrima. Lo que más les preocupaba era que nuestra única forma de comunicación era un lenguaje secreto que solo nosotras dos entendíamos. Era cierto. No reíamos, no llorábamos. No entendíamos cómo gesticular con el rostro y, francamente, no comprendíamos por qué los demás invertían tanta energía en contracciones faciales aparentemente inútiles y sin sentido. Para nosotras, las emociones eran ilógicas, un ruido innecesario en el sistema. Mientras caminábamos por los pasillos, oíamos los susurros de los otros niños: miren, ahí van las gemelas robot. Dicen que no tienen sentimientos. Y tenían razón, en cierto modo. Las emociones nos parecían una interferencia superflua. A los 5 años, aprendimos cálculo por nuestra cuenta. A los 6, estudiábamos los principios de la mecánica cuántica. A los 7, ya dominábamos múltiples idiomas del mundo. A los 10 años, competimos en la Olimpiada Internacional de Matemáticas contra adultos, y juntas, ganamos la medalla de oro. A los 12, publicamos un artículo en una prestigiosa revista de la Asociación Europea de Física. Pero detrás de todos esos logros deslumbrantes, se escondía una habitación vacía. Nuestro cuarto estaba abarrotado de libros, computadoras y equipos de laboratorio, pero nos faltaba un solo amigo. Solo nos teníamos la una a la otra. Y cada noche,
mirando el techo, nos hacíamos la misma pregunta en silencio: ¿somos normales? Si le preguntaba a Michelle, ella me daba la misma respuesta lógica. Normal, diría ella, es solo un término estadístico para el grupo mayoritario. Y nosotras, claramente, estamos fuera de esa curva. Nuestro problema fundamental era la comunicación. Desde los 5 años, habíamos inventado nuestro propio lenguaje secreto, un idioma al que llamamos logos. Era un sistema capaz de expresar con precisión milimétrica los conceptos matemáticos más complejos y los fenómenos físicos más abstractos. Pero padres, tutores e incluso psicólogos no podían descifrar una sola palabra. Un experto nos describió como una isla lingüística. Aunque estábamos rodeadas de gente, éramos como un arrecife solitario en medio del océano, inaccesibles. Nuestros padres hicieron todo lo posible. Nos buscaron las mejores escuelas, los tutores más brillantes y los terapeutas más especializados. Pero nada de eso era lo que queríamos. El problema era que ni siquiera nosotras sabíamos lo que necesitábamos. Solo encontrábamos un poco de paz la una en la otra. Son verdaderamente únicas, nos dijo nuestro padre el día que cumplimos 13 años. Pero ser únicas es muy diferente a ser felices. Son felices ahora mismo. Por primera vez, sentí algo moverse dentro de mí. Una onda. La palabra felicidad era un concepto que mi mente no podía definir, un sentimiento nebuloso que iba más allá de cualquier cálculo. Intercambié una mirada con Michelle, y ella respondió por las dos: no lo sabemos, papá. No sabemos qué es la felicidad. Esa noche, tuvimos un sueño extraño. Soñamos que reíamos con otras personas, pero en el sueño no sabíamos cómo formar la sonrisa en nuestros rostros, ni entendíamos la razón de la risa. Solo sentíamos que esa cena era cálida, como la primavera. Un mes después, nuestros padres nos dieron una noticia inesperada. La École Normale Supérieure nos había ofrecido una admisión especial. Con solo 14 años, nos uniríamos a su programa para genios, convirtiéndonos en las estudiantes más jóvenes de su historia. Recibimos la noticia sin expresión alguna. Para nosotras, era solo otra medalla, otro título vacío. Pero en el fondo de nuestro ser, un pensamiento comenzó a germinar. Quizás allí, en la cima del mundo académico, podríamos descubrir quiénes éramos realmente. Nosotras dos juntas éramos suficientes, pero el mundo insistía en que eso no bastaba. Todos conocían nuestro talento, pero sentían que, como seres humanos, nos faltaba algo. En ese momento no lo entendimos. Ahora, lo sé. Y nunca imaginamos que el camino a esa prestigiosa universidad sería el catalizador del cambio más grande de nuestras vidas. El día que pisamos por primera vez el campus de la École Normale Supérieure, el sol de otoño de París se derramaba sobre los antiguos edificios de piedra, creando un resplandor que me pareció especialmente cegador. A mis 14 años, me aferraba a mi computadora portátil como si fuera un ancla. En la ceremonia de apertura, el decano pronunció nuestros nombres con voz solemne: Antoinette y Michelle Lefebvre. Éramos, oficialmente, las miembros más jóvenes en la historia de la institución, las hermanas genio que asombraban a toda Europa. La sala estalló en un aplauso atronador. Los flashes de las cámaras nos cegaban. Los periodistas nos lanzaban preguntas a gritos. Nosotras respondimos con una sonrisa perfectamente ensayada, una que habíamos practicado frente al espejo una y otra vez, las comisuras de los labios ligeramente levantadas, los ojos apenas entrecerrados. Pero si esa sonrisa era real o falsa, ni siquiera nosotras mismas podíamos decirlo. Nuestra primera clase comenzó, y como siempre, Michelle estaba a mi lado. Los otros estudiantes parecían temerosos de acercarse a nosotras. Los profesores elogiaban nuestras respuestas constantemente, y nuestras calificaciones eran siempre las más altas. Pero incluso en la cima de la educación de élite francesa, no podíamos encontrar esa conexión, ese vínculo humano que tanto anhelábamos. En el aula éramos estrellas, pero en la cafetería, éramos fantasmas. Siempre nos sentábamos en un rincón apartado,
y mientras buscábamos un lugar con nuestras bandejas, sentíamos las miradas de los demás. A veces, oíamos a alguien susurrar nuestro nombre, pero casi siempre era lo mismo: ahí están. Las gemelas genio. El semestre avanzaba y nos sumergimos en más y más proyectos de investigación. A los 15 años, publicamos un estudio sobre computación cuántica. A los 16, desarrollamos nuestro propio marco de algoritmos de inteligencia artificial. Los periódicos y las revistas seguían cada uno de nuestros avances. La universidad nos convirtió en la imagen de sus folletos promocionales. Pero cuando caía la noche, seguíamos enfrentándonos a la misma pregunta eterna: ¿quiénes somos? Siento que nos falta algo, me susurró Michelle un día en Logos. Logos era nuestra herramienta de comunicación exclusiva. Y Michelle no usó exactamente la palabra falta. La expresión que utilizó era mucho más sutil, algo parecido al principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, un estado de caos inconmensurable. Podíamos volar libremente entre las fórmulas matemáticas, pero en el mar de la humanidad, estábamos prisioneras. Cuando cumplimos 17 años, nuestros padres nos visitaron en la universidad. En la cafetería del campus, encendieron las velas de nuestro pastel de cumpleaños y cantaron la melodía de celebración. ¿Se sienten satisfechas en la escuela?, preguntó mi madre. Michelle y yo nos miramos, y por primera vez, expresamos lo que sentíamos. Estamos olvidando como ser humanas, dijimos. Percibíamos la realidad con la precisión de los números. Nuestro talento era tanto un don como una maldición. Nos daba una perspectiva única para ver el mundo, pero nos quitaba la capacidad de conversar con él. Y fue entonces, en ese preciso momento, cuando un encuentro destinado a cambiar nuestras vidas se acercaba silenciosamente. Fue el instante en que se abrió una grieta en nuestro mundo cerrado. Esa revolución comenzó con nuestro primer encuentro con la profesora Renaud. Era profesora visitante de psicología en la École. Justo después de nuestro 17º cumpleaños, nos citó en la oficina del decano. Antoinette, Michelle, por favor, entren. La profesora Renaud nos recibió con una sonrisa cálida, diferente a la de los otros académicos. No nos veía como experimentos de laboratorio o trofeos de los que presumir. He oído mucho sobre ustedes, dijo. Y he leído su artículo sobre mecánica cuántica. Es brillante. Respondimos con un gesto inexpresivo. Estábamos acostumbradas a los elogios. Pero hoy no estamos aquí para hablar de ciencia, continuó, quitándose las gafas. Tengo una pregunta crucial para ustedes. Michelle y yo intercambiamos una mirada. ¿Qué pregunta?, preguntamos. ¿Qué papel juegan la una en la vida de la otra? Era la primera vez que alguien nos hacía una pregunta que no era de matemáticas, física o filosofía. Somos una sola, respondí con cautela, luchando por encontrar las palabras precisas. Exacto, asintió la profesora. Siempre se definen como nosotras. ¿No existe un yo independiente? En ese instante, fue como si algo se rompiera en mi cabeza. ¿Dónde estaba la línea entre yo y nosotras? ¿Podía yo seguir existiendo como Antoinette sin Michelle a mi lado? He analizado su lenguaje, logos, continuó la profesora. Su estructura es asombrosa, la lógica semántica es impecable. Pero el vocabulario para expresar emociones está prácticamente en blanco. Y era cierto. En Logos no existían palabras para la tristeza, la alegría o el amor. Esos conceptos eran ruidos sin sentido para nosotras. El talento y la comunicación son dos cosas diferentes, dijo la profesora con voz suave. Ustedes son genios, pero en la interacción humana, son como niñas pequeñas. Sus palabras fueron como una aguja. No pude evitar preguntar, ¿somos normales? La profesora nos miró con ojos profundos. ¿Qué es ser normal? No necesitan forzarse a ser ordinarias. Lo que necesitan es encontrar una manera de ser completas. Necesitan un nuevo lenguaje, un recipiente lo suficientemente grande como para contener las emociones.
Esa noche, Michelle y yo tuvimos una larga conversación en Logos. Discutimos sobre lo que realmente anhelábamos. Lo que no sabíamos era que el encuentro con ese nuevo y sorprendente lenguaje estaba a punto de redefinir nuestro destino. Los carteles de un simposio internacional de lingüística empapelaban cada rincón del campus de la École. El tema era Cruzando barreras lingüísticas, efectos cognitivos en contextos multilingües. Normalmente, habríamos ignorado un evento así, pero la profesora Renaud nos insistió. Esto les será de gran ayuda, nos dijo. Presten especial atención a la presentación del profesor de Colombia, el doctor Alejandro García. Escúchenlo con atención. Ese día, nos sentamos discretamente en una esquina del auditorio. Había 5 ponentes. El tercero era el profesor García, un hombre de aspecto distinguido, con gafas de montura redonda y una energía serena. Su español tenía un acento melódico y cada palabra que pronunciaba era clara y resonante. Hoy, comenzó, quiero compartir con ustedes cómo el español de Colombia, un sistema lingüístico cargado de realismo mágico y ritmo emocional, moldea el potencial creativo y la expresión afectiva del ser humano. El profesor proyectó en la pantalla 2 palabras escritas en un español elegante, amor y belleza. A primera vista, eran solo palabras, pero emanaban una especie de armonía, un ritmo artístico que nos cautivó. El español hablado en mi país, explicó, no es solo un vehículo para la información. Es un tejido de metáforas, una forma de ver el mundo que fusiona lo real con lo maravilloso. Es el lenguaje de Gabriel García Márquez, un idioma donde lo imposible se vuelve cotidiano. Michelle y yo nos miramos. La fusión de lenguaje y ciencia era fascinante. Durante los últimos 5 años, continuó el profesor, nuestro equipo ha realizado estudios empíricos comparando los patrones de ondas cerebrales de hablantes nativos de español colombiano con los de otros hispanohablantes. Descubrimos que la capacidad de nuestros compatriotas para transmitir emociones aumenta, en promedio, un 27%. La diferencia es especialmente notable en la percepción y el uso de matices afectivos. Por primera vez en un entorno académico, mi pulso se aceleró. No era solo curiosidad intelectual, era una agitación más profunda, una vibración en mi alma. La magia de nuestro español, concluyó, radica en cómo cada palabra, cada giro idiomático, se convierte en una unidad de significado que es más que la suma de sus partes. Es como un individuo que se integra en una comunidad, un proceso social simbólico. Cuando terminó la charla, reunimos el valor para acercarnos. Profesor, disculpe. Su presentación fue absolutamente fascinante. El profesor García nos dedicó una sonrisa cálida. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Es realmente posible que el lenguaje que su español pueda fortalecer nuestro potencial para expresar emociones? Él nos miró con más atención. Usted es Antoinette Lefebvre. Y ella debe ser su hermana gemela, Michelle. Sus ojos brillaban. Ah, las legendarias hermanas genio. Me sentí un poco incómoda y bajé la cabeza, como siempre hacía cuando nos etiquetaban. El mundo solo nos veía como las gemelas genio. ¿Están interesadas en el español de Colombia?, preguntó el profesor. Dudé un momento, y luego dejé salir mi verdadera pregunta, la que nos consumía por dentro. Profesor, ¿es realmente posible para nosotras conectar con el corazón de otras personas? El profesor García pareció comprender al instante nuestra angustia oculta. Nos miró con una profundidad que nos atravesó el alma. Ustedes dos ya poseen una luz racional extraordinaria, dijo con suavidad. Simplemente no han encontrado la llave para abrir la puerta de su corazón. Tal vez la llave no es una fórmula, sino una cumbia. Tal vez no es un teorema, sino un tinto compartido. Después de la conferencia, sacó de su maletín un pequeño libro, una antología de poesía colombiana, y nos lo entregó. Aquí dentro están algunas de las palabras que necesitan, dijo. Pero las palabras solas no son suficientes. ¿Por qué no vienen a Colombia y lo descubren por ustedes mismas?
Esa noche, por primera vez, dejamos de lado nuestro logos y tratamos de conversar en un español torpe y vacilante. La pronunciación era rígida, pero extrañamente, nos trajo una paz interior que nunca habíamos sentido. Por primera vez, sentimos el deseo de hablar con alguien más allá de nuestra hermandad. Y esa noche, tomamos una decisión. Una decisión que no estaba motivada por la gloria académica, sino por un llamado puro y profundo de nuestro corazón. Una mañana, entramos en la oficina del decano y presentamos nuestra solicitud de licencia académica. Declaramos nuestra intención de ir a Colombia para realizar estudios avanzados. ¿Están bromeando?, dijo el decano Leclerc, quitándose las gafas con una expresión de total incredulidad. Ustedes son las joyas de esta institución. La élite de la que Francia se enorgullece. Lo sentimos, decano, pero debemos ir, dije con firmeza. Nuestra intención de dejar los estudios se extendió como un incendio por todo el campus. Los profesores nos suplicaban que nos quedáramos. El decano nos citó 2 veces más, implorando que reconsideráramos. El hecho de que nosotras, consideradas un símbolo del orgullo francés, interrumpiéramos nuestros estudios, se convirtió casi en una crisis nacional. Antoinette, Michelle, ¿realmente lo han pensado bien?, nos decía. Sus proyectos actuales están al nivel de un premio Nobel. Pueden ir a Colombia en cualquier otro momento. Pero ante sus súplicas, negamos con la cabeza. Por primera vez, no cedimos a la presión externa. Los principales periódicos de Francia, Le Monde y Le Figaro, querían entrevistas exclusivas. Los reporteros acamparon frente a nuestro dormitorio. ¿Es cierto que las gemelas Lefebvre abandonan la École Normale Supérieure, porque precisamente Colombia, qué esperan encontrar allí? Por primera vez, nos enfrentamos a las cámaras con una sonrisa genuina, una que nacía desde adentro. Ser genios ya no es suficiente para nosotras, dijimos. Ahora, solo queremos aprender a ser personas completas. La entrevista apareció en primera plana al día siguiente. Las gemelas genios se despiden de la Academia Francesa y parten hacia Colombia en busca de su humanidad. Cuando llamamos a nuestros padres, su reacción fue, como esperábamos, de shock. Mi padre estaba especialmente preocupado. Esto manchará su expediente para siempre. Nuestras hijas, abandonando la école por esa pequeña isla en Oriente. Mi madre, sin embargo, guardó silencio por un momento y luego preguntó suavemente, ¿es esto lo que realmente desean? Sí, mamá, respondí. Es la primera vez que realmente anhelo algo. Al otro lado del teléfono, oí el suave suspiro de mi madre. Y sus siguientes palabras me hicieron llorar. Entonces vayan. Vayan, mis amores, y ojalá encuentren la felicidad. Reservar los vuelos y empacar fue un proceso mucho más rápido de lo esperado. Nuestro equipaje consistía únicamente en libros, computadoras portátiles y unas pocas mudas de ropa. La noche antes de partir, volvimos a leer la antología que nos dio el profesor García. En la última página, había una dirección anotada, Bogotá, Colombia. En el avión, experimenté por primera vez la emoción de la anticipación. Mi corazón latía de forma irregular, mis palmas sudaban ligeramente. Mirando el mar de nubes por la ventanilla, me pregunté qué secretos se escondían al otro lado. ¿Alguien nos estaría esperando? Tras 12 horas de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Al salir de la aduana, el profesor Alejandro García ya nos estaba esperando. A su lado, había una joven de aspecto amable y elegante. Antoinette, Michelle. Bienvenidas a Colombia, dijo con una sonrisa que iluminaba todo el vestíbulo. Ella es mi asistente de investigación, Camila Rojas. Les ayudará a instalarse en la vida bogotana. Camila nos saludó con una calidez deslumbrante. Antoinette, Michelle, qué chévere tenerlas aquí. ¿Hablan algo de español? Intenté pronunciar una frase que había aprendido de la antología del profesor. Hola, me llamo Antoinette. El rostro de Camila se iluminó de sorpresa. ¡Guau!
Tu pronunciación es casi perfecta. En el camino desde el aeropuerto, los flashes de las cámaras nos rodearon. Las gemelas genio francesas aterrizan en Colombia. Nos habíamos convertido en la noticia del momento. Esa noche, nos instalamos en un acogedor apartamento en Chapinero. La residencia de la universidad estaba llena, así que el profesor nos había conseguido este lugar temporalmente. Al abrir la ventana, el paisaje nocturno de Bogotá se extendió ante nosotras. Un mar interminable de luces, la silueta majestuosa de Monserrate en la distancia. Respiré hondo y, por alguna razón, sentí una paz profunda, como si hubiera encontrado algo precioso que había perdido hacía mucho tiempo. ¿Crees que hemos tomado la decisión correcta?, susurró Michelle. Por primera vez, la duda se asomó en nuestra pregunta compartida. ¿Podríamos realmente transformarnos aquí? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormimos profundamente, sin sueños. El Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes era muy diferente de lo que había imaginado. No era un edificio imponente y frío como los de París, sino un lugar más pequeño y acogedor, con las paredes decoradas con dibujos de los estudiantes y caligrafía china. El primer día, acompañadas por el profesor García, entramos en la oficina del director del departamento. Les presento a Antoinette y Michelle Lefebvre, dijo el profesor. Vienen como estudiantes de intercambio especiales y planean pasar un semestre concentradas en cursos de literatura y lingüística. El director nos sonrió amablemente. Ah, las hermanas gemelas de Francia. Bienvenidas, bienvenidas. Espero que tengan una experiencia inolvidable aquí. Al caminar por el pasillo hacia nuestra primera clase, todas las miradas se posaron en nosotras. Estudiantes de diferentes países nos observaban con curiosidad. La profesora comenzó la presentación. A partir de hoy, Antoinette y Michelle Lefebvre se unirán a nuestra clase. Vienen especialmente desde Francia para profundizar en la belleza del español colombiano y nuestra cultura. Hice una pequeña reverencia, sintiéndome un poco nerviosa. Hola a todos. Soy Antoinette. Es un placer conocerlos. Para mi sorpresa, la reacción de los estudiantes fue increíblemente cálida. Nos miraron con interés y nos dieron la bienvenida con sonrisas. La profesora nos asignó asientos. Yo me senté junto a una chica llamada Valentina, y Michelle junto a un chico llamado Mateo. La chica a mi lado, Valentina, tenía una sonrisa radiante, el pelo largo recogido en una cola de caballo y unos ojos que parecían reír. Hola. Me llamo Valentina. Cualquier cosa que no entiendas, pregúntame, ¿vale? El compañero de Michelle, Mateo, también parecía muy amable, con el pelo corto y un aire intelectual. La primera clase trataba sobre los fundamentos de la semántica en el español. Para nosotras, el contenido no era difícil, pero la forma en que la profesora explicaba el proceso de construcción del significado de las palabras lo hacía fascinante. Era como jugar a un intrincado rompecabezas. Los matices de una palabra, explicaba la profesora, son los elementos básicos que expresan un significado. Por ejemplo, la palabra, querido, no solo denota afecto, sino que lleva consigo una carga de historia, de familiaridad, de calor humano que es difícil de traducir. Durante la clase, de repente lo comprendí. El español de Colombia era la fusión perfecta entre la lógica racional y la emoción sensible. Llegó la hora del descanso y Valentina se acercó a nosotras. Oigan, Antoinette, Michelle, ¿quieren venir a almorzar con nosotros? La comida de la cafetería es buenísima. Era la primera vez que alguien nos invitaba a algo de una forma tan natural. Sentí una oleada de calidez en mi interior. En la cafetería, Valentina nos presentó a Mateo y a otros amigos. Nos hicieron un montón de preguntas. ¿Cómo es Francia? ¿Les gusta la comida colombiana? ¿Aguantan el picante? ¿Es difícil aprender español? De repente, Mateo preguntó, oigan, ¿es verdad que su coeficiente intelectual es de 380? ¡Qué increíble! Me puse tensa al instante.
Pero Valentina intervino rápidamente. Oye, no hagas esas preguntas. Antoinette y Michelle son como nosotros, ¿no? Esa frase me tranquilizó. Sí. Aquí no queríamos ser las gemelas genio. Solo queríamos ser Antoinette y Michelle, y vivir una vida normal. La clase de la tarde era sobre el léxico de las emociones en español. Palabras como alegría, tristeza, añoranza, conmovida. Esos sentimientos sutiles que ni siquiera podíamos nombrar en logos tenían palabras específicas en español. ¿Cómo traducirían conmovida?, preguntó la profesora. Dudé un momento. En francés no hay una palabra exacta. Supongo que es una mezcla de emoción profunda y resonancia espiritual. De repente, Michelle habló. No necesita traducción, dijo. Solo hay que sentirlo. Ese sabor de estar conmovida. La profesora miró a Michelle con sorpresa, y luego, como si lo hubiera entendido todo, sonrió. Después de clase, Valentina nos propuso, ¿quieren venir a mi casa a hacer la tarea? Mi mamá preparó unas empanadas deliciosas. Era la primera vez que una amiga nos invitaba a su casa. La sensación era indescriptible. La casa de Valentina era cálida y acogedora. Aunque no era grande, estaba llena de fotos familiares y muebles con historia. Su madre nos recibió con un abrazo. Antoinette, Michelle. Valentina no para de hablar de ustedes. ¿Les está gustando la comida de aquí? Nos encanta, respondí con sinceridad. Sobre todo las arepas con queso. Ese día, por primera vez, Michelle y yo hicimos amigas por separado. Michelle y Mateo se hicieron cada vez más cercanos, y yo pasaba más tiempo con Valentina. Por primera vez, empezamos a existir como yo, en lugar de nosotras. Un mes después, el cambio era asombroso. Empezamos a escribir un diario en español. Al principio, eran frases sencillas. Hoy el día estuvo muy soleado. Fui a Monserrate con Valentina. La vista de Bogotá es increíble. Pero pronto, empezamos a escribir sobre emociones más complejas. Hoy, por primera vez, sentí rabia. No sé por qué, pero sentía un nudo en el pecho. Valentina entendió cómo me sentía. Gracias. Lo más sorprendente fue que Michelle y yo empezamos a hablar entre nosotras en español. Mezclábamos logos y español, pero poco a poco, la parte en español fue creciendo, sobre todo cuando hablábamos de sentimientos. Antoinette, hoy me sentí muy conmovida. Mateo me invitó a ver el Museo del Oro. Michelle, últimamente me siento muy feliz. Creo que esto es la felicidad. Un día, mientras comíamos ajiaco en casa de Valentina, de repente me puse a llorar. No era por la comida, aunque estaba deliciosa. Era esa sensación de calidez, de pertenencia, y la primera vez que sentía una emoción tan abrumadora, como una marea que me inundaba. Antoinette, ¿estás bien?, me preguntó Valentina, preocupada. Sí, respondí entre sollozos. Es que estoy demasiado feliz. Esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, comprendí por primera vez qué era la felicidad. En mi cuaderno, escribí, qué bueno se siente estar viva. Llevábamos 3 meses en Colombia y cada día era un nuevo descubrimiento. El mayor cambio en mi forma de pensar vino al aprender español. Empecé a darme cuenta de que todo está conectado. Las fronteras entre el lenguaje y la emoción, el arte y la ciencia, comenzaron a desdibujarse. En el laboratorio del profesor García, profundizamos aún más. Estudiamos la estructura del español, las características de su léxico, los principios de su fonética y sus fundamentos filosóficos. El español colombiano no era solo un conjunto de palabras, era un sistema de pensamiento. Antoinette, Michelle, ¿conocen la evolución de nuestro español?, nos preguntó el profesor García. Ha evolucionado durante siglos, sí. Pero lo más importante es porque se desarrolló de esta manera. Fue para permitir a la gente expresar mejor sus emociones y pensamientos complejos.
para que la sabiduría no fuera monopolizada por unos pocos. Esa frase me conmovió profundamente. Compartir la sabiduría, comunicarse en igualdad. Esa era la esencia del espíritu colombiano que estábamos descubriendo. Para nosotras, su idioma no era simplemente un código, sino un mapa de las emociones. A los 6 meses de nuestra llegada, comenzamos a investigar la lingüística del español colombiano. Bajo la dirección del profesor García, escribimos una propuesta de investigación sobre la correlación entre el español y el desarrollo emocional. Nuestra hipótesis era audaz: la estructura expresiva del español colombiano tiene un impacto positivo en la cognición y la expresión de las emociones. Y lo que fue aún más sorprendente, comenzamos un análisis comparativo objetivo entre nuestro lenguaje secreto, Logos, y el español. Estudiar nuestro propio idioma, Logos, como un objeto de estudio fue una experiencia reveladora. En el proceso, tuvimos tiempo para examinar nuestros propios hábitos lingüísticos, nuestras formas de expresar, o no expresar, emociones. Incluso el contenido de nuestros sueños se convirtió en material de investigación. Mientras estudiábamos el español, nos estudiábamos a nosotras mismas. Bogotá fue sede de una conferencia internacional de lingüística, un gran evento que reunió académicos de Asia, Europa y América. Por recomendación del profesor García, presentamos nuestro trabajo bajo el título El impacto del español colombiano en la cognición emocional, un estudio de caso de gemelas francesas. Pero esta vez fue diferente. Michelle y yo decidimos presentar por separado. Era la primera vez que participábamos en un evento académico como individuos, no como un dúo. ¿Nerviosa?, me preguntó Michelle la noche anterior. Sí. Pero también emocionada, respondí. Michelle sonrió. Antes no decíamos cosas así. El día de la presentación, a mí me tocaba en la primera sesión. Michelle presentaría por la tarde. Cuando me paré frente al público, mi corazón se aceleró de repente. Era diferente a las innumerables presentaciones académicas que habíamos hecho antes. Esta vez, era una investigación que incluía mi propia historia, mis propias emociones. Buenos días. Soy Antoinette Lefebvre, comencé, con la voz temblando un poco. Hoy quiero compartir con ustedes la conexión entre el español colombiano y el desarrollo emocional. La presentación fue bien. Expliqué la estructura expresiva del español, el proceso de aprendizaje de su léxico emocional y el análisis comparativo con Logos. Pero cuando llegué a la conclusión, de repente, me quedé sin palabras. En el momento en que quise expresar mis propios sentimientos, las palabras se atascaron en mi garganta. Balbuceé. El público me miraba, expectante. En ese momento, Michelle se levantó de la primera fila y, en un español claro y cálido, dijo: tranquila, hermana. Dilo como lo sientes. Era la primera vez. La primera vez que Michelle me llamaba hermana, en público. Siempre habíamos sido nosotras. En ese instante en que nos separamos en hermana mayor y hermana menor, respiré hondo y comencé de nuevo. Cuando empecé a aprender español aquí en Colombia, me pasó algo extraño. Las emociones que no podía expresar en francés, podía decirlas de forma natural en español. Conmovida, añoranza, calorcito, estas palabras le dieron un nombre a mis sentimientos. Mi voz comenzó a temblar, y sentí un calor en los ojos. Mi hermana gemela y yo hemos vivido toda nuestra vida en un mundo de números y fórmulas. Un mundo perfecto, pero solitario. Pero el español colombiano, para nosotras. De repente, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Por primera vez en mi vida, lloré delante de cientos de personas. Y en ese momento, no podía parar. Lo siento, he olvidado mi texto. Fue entonces cuando el profesor García se levantó y se acercó a mí, poniendo una mano en mi hombro. Desde el público, surgió un aplauso espontáneo. Alguien gritó: «¡Vamos! Sigue». Respiré hondo y mostré la última diapositiva. En ella, había una frase escrita en un español hermoso:
el lenguaje no son solo palabras. Es el camino que nos permite ser humanos. Hoy, concluí, con la voz entrecortada por las lágrimas, no nos comunicamos con el mundo con números y fórmulas, sino con esto. Con las lágrimas. Después de esa conferencia, sucedió algo asombroso. El video de nuestra presentación se hizo viral en Internet. El titular era, Las gemelas genio que se enamoraron del alma colombiana. Fue traducido a varios idiomas. Los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a prestar atención. El Ministerio de Educación de Francia se puso en contacto con nosotros. Profesora, Antoinette, Michelle, nos dijeron, padres de niños con dificultades de expresión emocional, especialmente aquellos en el espectro autista, nos están contactando. Nos miramos y pensamos lo mismo. ¿Podría nuestra experiencia ayudar a otros? Y así comenzó el Proyecto Doble Puente, un programa educativo bilingüe en español y francés diseñado para niños con retraso en el desarrollo emocional. Basado en nuestra propia experiencia, utilizaba el impacto del lenguaje en las emociones como herramienta educativa. El núcleo del programa era simple, a través de la estructura expresiva del español, estimular el pensamiento lógico, y al mismo tiempo, a través de su rico vocabulario emocional, mejorar la cognición afectiva. Queríamos abrir una nueva ventana para los niños atrapados en lenguajes cerrados, como nuestro Logos. La Universidad de los Andes nos dio un pequeño laboratorio. Al principio, solo teníamos 3 estudiantes, un niño de 10 años con autismo, una niña de 8 con mutismo selectivo y un niño de 12 que había perdido el habla debido a un trauma. La primera clase fue tensa, pero, sorprendentemente, los niños se abrieron a nosotras rápidamente. Quizás porque nosotras también, como ellos, habíamos vivido en un mundo diferente. Profesora, ¿tú antes tampoco hablabas?, me preguntó el pequeño Julián. Hablaba, sí, respondí. Pero no decía lo que sentía mi corazón. 3 meses después, ocurrió un milagro. Lucía, la niña que no hablaba, expresó por primera vez una emoción usando palabras en español. Feliz. Solo 2 sílabas. Pero sus padres rompieron a llorar. Esa noche, Michelle y yo nos abrazamos y lloramos juntas, llenas de una gratitud inmensa. El programa tuvo tanto éxito que el Ministerio de Educación de Francia nos contactó directamente. Nos propusieron iniciar un programa similar en París. Aceptamos con alegría, comprendiendo que nuestra soledad podía convertirse en un puente para otros. Ahora, enseñábamos a estudiantes en París por videoconferencia cada semana y, durante las vacaciones, viajábamos a Francia para organizar talleres. Íbamos y veníamos entre Colombia y Francia, construyendo un puente entre 2 culturas. Han pasado 5 años. A nuestros 24 años, somos investigadoras en un Instituto de Lingüística Emocional conjunto entre la Universidad de los Andes y la École Normale Supérieure. Yo dirijo un equipo que investiga la relación entre la estructura expresiva del español y la expresión emocional. Michelle se especializa en el desarrollo de programas de terapia del lenguaje. En un día de primavera en Bogotá, durante la ceremonia de inauguración del instituto, los ministros de Educación de Francia y Colombia estaban presentes. Fue un momento de ensueño. Las hermanas Antoinette y Michelle Lefebvre han traído un cambio revolucionario al campo de la educación lingüística y el desarrollo emocional, dijo el ministro francés en su discurso. Su proyecto Doble Puente ya se ha implementado en 6 países, abriendo nuevas vías de comunicación para más de 2.000 niños. Después de la ceremonia, mientras cortábamos el pastel, recordé la primera vez que llegamos a Colombia. Nunca imaginé que un cambio así sería posible. El mayor cambio es que Michelle y yo hemos comenzado a seguir nuestros propios caminos. Por supuesto, seguimos siendo muy cercanas, pero ahora, nuestra identidad como yo, en lugar de nosotras, es mucho más clara. A mí me encanta la estructura científica del español y me he sumergido en la investigación lingüística. A Michelle le interesa más la terapia clínica. Hermana, ¿te gusta algún chico últimamente?, me preguntó Michelle un día. Me sonrojé. Sí,
Estoy saliendo con un estudiante de la universidad. Era la primera vez que sentía algo así por alguien. Tú y Mateo también son muy cercanos, le dije, sonriendo. Michelle asintió con una sonrisa. Mi hermana y su primer amigo, Mateo, habían desarrollado una amistad muy especial y profunda. Las invitaciones para dar conferencias en universidades de todo el mundo nos llovían. Nuestra investigación era citada en los campos de la educación, la lingüística y la psicología. Pero el momento más feliz fue cuando nuestros padres nos visitaron por primera vez en Bogotá. Han cambiado por completo, dijo mi madre, conmovida. Sus expresiones, su forma de hablar, incluso su risa es diferente. Mi padre, después de visitar el instituto, dijo con asombro, nunca imaginé que mis hijas pudieran lograr algo así. Estoy muy orgulloso. Al oír esas palabras, ambas lloramos. Por primera vez, sentimos que no nos veían como genios, sino como sus hijas. Cada verano, organizamos un campamento de verano de lenguaje y emoción. Niños con dificultades de comunicación de todo el mundo se reúnen durante 3 semanas para vivir y aprender juntos. Es un programa intensivo de aprendizaje del español y diversas formas de expresión. Michelle es la líder, y yo me encargo de la parte académica. El cambio más asombroso ha sido en nuestras vidas personales. Ahora tenemos amigos de todo tipo y disfrutamos de nuestros propios intereses. Yo aprendo caligrafía tradicional, y Michelle se ha enamorado de la música colombiana y toca la bandola. Lo más importante es que ahora podemos expresar nuestras emociones de forma natural. Reír, llorar, enfadarnos, alegrarnos ya no son extraños para nosotras. Cuando la Radio Nacional de Francia hizo un documental sobre nosotras, el presentador preguntó, «Hermanas Lefebvre, ¿todavía se consideran genios?». Nos miramos, y Michelle respondió, «Las gemelas genio han desaparecido. Ahora somos Antoinette y Michelle, 2 personas diferentes». Esta mañana, desde la ventana del instituto, la vista de la primavera bogotana es preciosa. Pienso en qué nos ha traído este cambio. ¿Fue el español? ¿Fue la propia Colombia? ¿O el encuentro con nuevos amigos? Quizás fue todo eso junto. Pero lo más importante fue que tuvimos el coraje de cambiar. Dejar el mundo familiar del genio y adentrarnos en el desconocido mundo de los seres humanos. El Centro de Convenciones de Bogotá está lleno de educadores de todo el mundo. Es la ceremonia de apertura de la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo de la Inteligencia Emocional a través del lenguaje. Michelle y yo somos las CEO presidentas. Es nuestro primer gran evento internacional. Al subir al escenario, miro al público. Hay 1.500 educadores de 50 países, mirándonos con expectación. Entre ellos, hay muchos maestros que, como nosotras antes, enseñan a niños con dificultades de comunicación. Bienvenidos a todos, comienzo. Hoy vamos a explorar juntos cómo el lenguaje puede abrir las puertas del alma. Michelle continúa, hace 5 años, éramos las gemelas genio, desconectadas del mundo. Pero ahora, junto a todos ustedes, estamos construyendo puentes de comunicación. Durante los 3 días de la conferencia, compartimos los resultados y la metodología del proyecto Doble Puente. Explicamos cómo la estructura sistemática del español colombiano logra un equilibrio entre el pensamiento lógico y la expresión emocional. En los talleres, los participantes aprenden directamente español y practican cómo conectarlo con sus propios idiomas. Sorprendentemente, educadores de diversas culturas informaron experiencias similares. Al aprender un nuevo sistema lingüístico, se volvieron más sensibles a sus propias emociones. El último día, un profesor japonés preguntó, ¿cuál es la filosofía central de este programa? Pensé por un momento y respondí, el lenguaje no es una simple herramienta de comunicación. Es un mapa para el autodescubrimiento. Ahora, a nuestros 30 años, vivimos entre Bogotá y París. La primavera y el verano en la Universidad de los Andes, el otoño y el invierno en la École Normale Supérieure de París, actuando como un puente que conecta 2 culturas. Esta mañana,
mirando por la ventana de mi laboratorio hacia el paisaje de Bogotá, donde se alza la Torre Colpatria, me parece increíble el viaje de los últimos 10 años, como dos gemelas atrapadas en un mundo de números y fórmulas aprendieron a comunicarse con el mundo. Hermana, ¿no te arrepientes?, me pregunta Michelle. Ahora eres una persona completamente diferente. Una sonrisa radiante, expresiones vivas, una rica gama de emociones. La chica inexpresiva del pasado ha desaparecido sin dejar rastro. Para nada, sonrío. Nos hemos convertido en las personas que debíamos ser. Nuestra historia ahora está en los libros de texto y se está convirtiendo en una película. Pero lo más importante es que ha traído esperanza a los niños que sufren las mismas dificultades que nosotras. La gente a menudo pregunta, ¿no perdieron su genialidad? Y siempre respondemos con una sonrisa, no la perdimos. ¿Encontramos nuestra verdadera genialidad? No se trata de vivir desconectado del mundo, sino de usar tu talento para conectar con él. El español de Colombia no nos enseñó palabras. Nos enseñó a ser humanas. Y esa es una verdad más compleja que cualquier fórmula matemática, más fundamental que cualquier teoría física. Hasta aquí llega el asombroso viaje de las hermanas genio francesas, Antoinette y Michelle. Una historia sobre cómo, a través de la calidez y el alma del pueblo colombiano, abrieron un nuevo mundo de comunicación emocional y descubrieron su verdadero yo. ¿Qué les pareció? A veces, en el lugar más inesperado, uno se encuentra a sí mismo. Esta es una conmovedora historia real que demuestra que el lenguaje no es una simple herramienta, sino la llave que puede abrir la puerta de nuestro corazón. Especialmente, como el calor humano de Colombia y la profundidad cultural de su español abrieron los corazones de dos jóvenes genios. El verdadero significado de la comunicación que descubrieron en nuestra tierra es un tesoro invaluable. Sus me gusta y suscripciones son de gran ayuda para la producción de estos videos. Gracias por vernos hoy. Su apoyo es nuestra mayor motivación.